¿Sabías tú qué bares de antaño estaban de moda en la Lima de los 70? ¿O qué lugares o qué telenovelas estaban de moda en la televisión de aquel entonces? ¿O cómo se cortejaban las parejas para darse el sí y vivir felices para siempre? Hoy en Café Conversa, déjame que te cuente, limeño. Hoy en Café Conversa aterrizamos a la prodigiosa década de los años 70 en nuestro país. Para ello tengo al lado mío un gran personaje y gran amigo, Hugo Yupanqui Zambrano. ¿Quién es Hugo Yupanqui Zambrano? Bienvenido al café, Hugo. Encantado de tenerte. Elías, muchas gracias y buenos días. Soy un ciudadano común y corriente que trata de vivir el día a día intensamente. Y más en los últimos 2 años, donde de alguna otra manera la pandemia ha influido no solamente acá en el Perú, sino a nivel nacional, y tenemos que revalorar fundamentalmente nuestra salud. Y como parte de esto, y en relación al tema que se está tratando, yo soy producto de los años 70 en específico. ¿Cómo era la sociedad limeña en esos años 70, donde se frecuentaba? ¿Qué corriente ideológica pasaba en aquel entonces? La juventud asume una actitud contestataria, porque el golpe que da Juan Velasco Alvarado a Belaúnde en el año 68, eso quiebra una época. El golpe militar implica la supresión de las libertades. En el año 71, cuando viene este grupo Santana, que había alcanzado dimensión internacional, el gobierno de Velasco lo expulsa. Así como eso, se dan otro tipo de situaciones. En aquel entonces la edad tuya era... En los 70 estaba con los 17 años, porque yo llego al 73 con 20 años en todo caso. Yo nací en el 74. Para mí ha sido importante porque lo vivido, lo bebido, lo comido y lo bailado... Nadie te quita. Exacto. Durante estos 50 años yo sí que he disfrutado y sigo disfrutando, porque una de las cosas para mí que es lo más importante es que como seres humanos hemos venido a ser felices. Y si yo te pregunto en una sola palabra y me resumes y te digo, Hugo Yupanqui Zambrano. Un hombre común y corriente que representa su época. ¿Romántico, apasionado, idealista? Digamos los tres, en todo caso, porque el idealismo y el romanticismo y la pasión es un buen cóctel que te hace un buen ser humano. Y nosotros estamos aromatizando la mesa hoy con Marino Coffee, que por supuesto te invito a que sigamos disfrutando este café de los 70, hoy en Déjame que te cuente, limeño. Existen muchas maneras de hacer amena una charla entre amigos, pero solo una es la correcta: Marino Coffee. Con Marino Coffee compartes la experiencia y lo encuentras en Facebook como Marino Coffee, en Instagram como marino.coffee, porque recuerda que Café Conversa y Marino Coffee es eso y más. Días felices en la época de los 70, y hoy en Café Conversa te estoy contando cómo la gente la pasaba de lo genial y se sentía sumamente complacido con aquella época de los años 70, la música de Villis quizás. ¿Dónde la pasabas de lo genial? Eran las peñas, y hubo peñas muy importantes como el Jatuchay, que era el Jirón Trujillo pasando el puente Balta detrás del Palacio de Gobierno. Ahí estuvieron grandes grupos musicales, pero también en Lima había otros lugares de peñas. La peña Huifala, que daba en Jirón Cayoma, o la peña en el Ayllu, donde se cantaba la música folclórica como también la música testimonial o de protesta. Después lugares como bares, a lugares como el Queirolo, que está en Quilca. Ese clásico Queirolo. Clásico Queirolo, que hasta ahora se mantiene. Es atrapado en el tiempo. Exacto, uno de los pocos que quedan en todo caso. Después había otro lugar muy importante, era el Palermo, que estaba en Nicolás de Piérola, antes Antigua La Colmena. Era un lugar muy importante porque estaba cerca a la universidad, a la casona de San Marcos, y durante los años 50 especialmente fue el lugar donde llegaban muchos intelectuales. Ahí llegaban gente como José María Argueda, Salazar Bondi, gente de primer nivel de la intelectualidad y gente ligada también a la parte cultural. ¿Y cómo eran los trabajos en esa época? ¿Era muy difícil conseguirlos? ¿Cómo era en los 70 eso? Jugó un papel muy importante, era el comercio. En esa época tenía una sección que era para venta de casas, alquileres, pero también para trabajo. La mayor cantidad de gente que la veía con su periódico debajo del brazo era que estaba desocupado y que se iba en todo caso buscando puestos de trabajo. Y dentro de esos trabajos, especialmente en lo que se refiere a la industria, había la zona industrial que eran la Avenida Argentina, la Avenida Colonial, la Avenida Venezuela y Guillermo Dance. Eran los cordones industriales
porque en los 70 hasta 80 y un poco más, ahí habían fábricas. Y eso es una de las cosas que se ha perdido, porque lamentablemente ahora hemos vuelto a ser exportadores de materias primas. En esa época se le daba valor agregado a las cosas. Es decir, una Lima industrializada. Exacto. Y el movimiento obrero de aquel entonces pesaba mucho. Sumamente fuerte. La CGTP. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque había el sector obrero estaba diseminado en esas áreas. Entonces tú tenías, por decir, Morabeco, que era, ahí te fabricaban cocinas, lavadoras, tenías Inresa, refrigeradoras y muchas empresas que lamentablemente quebraron ante la falta de apoyo del propio Estado y la competencia, en todo caso, de productos que te vienen del extranjero. ¿Las calles eran así de congestionadas como ahora, cuando tú te trasladabas de un lugar a otro para pasarla bien, para estudiar? ¿El tráfico en Lima cómo era en ese entonces? Como Lima ha crecido y también su población ha logrado tener mayor cantidad de autos, pero las pistas no, pues. ¿Eran sumamente angostas como ahora? No, la mayor cantidad de pistas se mantiene. En algunas la han ensanchado, pero de todas maneras, al tener menor parquet automovilístico, había más fluidez. Ahora tenemos todo el mundo, a veces hay familias que tienen 2 hasta 3 o 4 carros y todo el mundo sale. Yo me acuerdo en los 80, no sé si todavía existía en los 70, era la parte de los Ícaros. Esos carros que parecían gusanos. Claro. Porque los tranvías eran en los 70, 60, ¿no? Los tranvías terminaron en el año 65, vinieron más antes que los 50, 40 más o menos. Y en el año 65 terminaron los tranvías. Los Ícaros es después, ya cuando te vienen, y que habían Ícaros acoplados. Y nos íbamos a la playa Agua Dulce. Yo ya estaba en los 80, ya estaba ya teniendo razón de uso. Me interesa saber qué programas de televisión o de radio habían en la época aquella. ¿Qué programas estaban de moda? ¿Y había el televisor a color? Bueno, irrumpe en los años 60, 70, creo a los finales más o menos ya había televisor a color, pero en esas épocas mayormente era en blanco y negro. Y yo me acuerdo de estas telenovelas que marcaron hito y que... A ver si coincidimos. Que salió, muchos de esos actores terminaron en el extranjero, por decirte, simplemente María, por decirte, Savi Camalich, Ricardo Blume, que ambos terminaron en México, la familia Ureta, que estaban ahí, Travesito, ese tipo de cosas. Después en la radio, yo en todo caso más empezaba a escuchar las radios juveniles, entonces ahí tenías, ahí está Radio Panamericana, ahora pone salsa y otra, pero antes era puro rock, Radio Miraflores, ese tipo de radios que te daban la música del momento, en todo caso, hay la influencia de las músicas tanto de Inglaterra como de Estados Unidos con sus diversas bandas, ¿no? Estamos nosotros con un café del ayer en un día como hoy, recordando aquella época de los años 70 en nuestra Lima, la gris, o la Lima de la Ciudad de los Reyes. Días felices en café, conversas glamorosas y añorantes, años de los 70s, 80s. ¿Cómo se enamoraban las chicas y los chicos en aquel entonces? Parques, calles favoritas, frases favoritas. ¿Cómo era el tema del amor en la década de los 70? Cada época tiene su forma de cómo se manifiesta el amor en términos masivos, ¿no? En mi época era, y en las fiestas se empezaba, digamos, a enamorar. Ahí era el tema. Ahí era el tema, porque tú empezabas a enganchar. Y una de mis formas de cómo tratar de ligar y de caer bien, el ligue en todo caso, era para mí, bailo bien, aceptable, en todo caso me desenvuelvo en todos los ritmos, porque como no soy muy lindo que llegamos... No digas eso. No, es que hay que ser bastante... Es que es más hermoso. Sí, pero es que en la visión occidental, obviamente, las categorías son otras. Pero eso no significa que tú te desvalorices, sino todo lo contrario. Saques lo mejor. Era tu gancho, victimizarte de feíto, no tanto pero como, eras bonito. No me victimizaba, sino trataba de sacar lo mejor de mí y empecé a descubrir que tenía otras habilidades. Entonces, eso era mi forma de cómo seducir, porque ambos, en términos de las parejas, uno seduce con alguna forma. Algunos con el verbo, otros con la mirada, otros con la sonrisa, otros con el baile.
y entonces hacía un mix de esa cuestión. Y Hugo, a propósito de los parques, siempre las parejitas buscan la sombrita, Claro. buscan estar en el parquecito donde haya más arbusto para que no las puedan... Buscan la oscuridad. Exacto. Y en Lima, ¿qué parquecitos eran muy concurridos para no estar tan expuestos a la luz y poder ahí pasarla un poquito rico con la pareja? Ahí tú tenías uno de los sitios para estas zonas, digamos, era el Campo de Marte, porque además también... Era bien conocido. Claro, y ese el Campo de Marte especialmente tiene árboles bastante gruesos, así que Antes, digo, porque ahora paso y todo se ve. siempre el Campo de Marte sigue siendo El bombo. ahora un punto importante. Pero también tú tenías el Parque de la Reserva, por un lado, que ahora otra zona, el Parque de la Exposición, y si te das cuenta es un grupo de parques que están más o menos casi ligados. Estratégicos. Exacto, ligados, ¿no? Entonces hay un triángulo que de alguna u otra manera eran para donde se frecuentaban y se encontraban puntos para encontrarse con las parejas. Ya, ¿y dónde más? O sea, dentro de esos 3 parques, ¿en cuáles iban más? Ya dependía de los gustos o dependían, digamos, dónde había menos gente, ¿no? Como para poderte encontrar un huequito a gusto y paciencia tuya, ¿no? Hugo, el tema de la música en ese entonces, ¿qué se bailaba mucho en la época con la que estamos nosotros platicando? De todo, ¿ah? Como hasta ahora, porque somos parte de esa sociedad que le gusta bailar. Y se bailaba salsa, que en esa época empezaba con la fuerza. Después salsa dura. la salsa dura, bueno, Willy Colón, Héctor Lavoe, aparecía Rubén Blades y todo el Gran Combo, la Fania All Star. Pero también en todo caso también te aparecía los grupos chicha. Entonces tú tenías al grupo Guinda, a Juaneco, que venía de la Ceba, a los Mirlos, también tenías al Gran Chacalón, y había zonas para bailar, ¿no? Había un lugar que se llamaba El Durísimo, en Lima. ¿Y la carpa grau viene ya luego? La carpa grau mayormente era utilizado para los circos, ¿ya? Pero así como la carpa grau, también había los coliseos, donde sí también ahí se utilizaba para la música folclórica, para la música chicha, e inclusive se utilizaba para las luchas del cachascán o la lucha libre. ¿Practicabas el cachascán? No. Ahí era, digamos, como ahora vemos en la televisión, eran cosas trucadas, qué sé yo, pero era gente. Y yo iba más como espectador, pero sí era la forma como la gente se divertía. Y había 2 lugares que me acuerdo. Uno que estaba en La Victoria, que era en la avenida 28 de Julio, casi por Radio Patrulla, ya que era el más grande, y otro que estaba a la altura de la cuadra 6 de la avenida Colonial. Eran los 2 coliseos y ahí la gente en todo caso iba como forma de divertirse. Y además tenías las peñas. Barranco siempre se ha caracterizado por peñas criollas en todo caso, y dentro de los enamoramientos también era bacán ir por el Puente de los Suspiros, la bajada de los baños, todo ese tipo de cosas que eran cosas muy lindas. Y había, todavía encontrabas en esa época vestigios, porque había un funicular en esa época que se iba hasta la playa. Oye, ¿cuál era el look? ¿Qué colores usaban? ¿Cómo era el vestuario? Claro, ahí al influjo del hipismo, en todo caso de Gusto o Mayo del 68 de París, digamos ya los hombres empezamos a dejarnos crecer el pelo, aunque ya se me tejió la gorra, ¿no? Pero vestíamos, las camisas eran multicolores, floreadas, cualquier tipo de color te caía. Además usábamos los pantalones acampanados o pata de elefante, que era, y con los zapatos macarios, que eran los zapatos tipo plataforma. Hay una película que... ¿Starkey Hodge? No, Starkey Hodge, claro, que es de esas épocas, que también los patas aparecen vestidos así, pero quien más representa es Tony Manero en Fiebre de Sábado por la Noche, que lo hace John Travolta. Entonces, y además también en la música disco, porque también parte de eso, las discotecas empezaron con la música disco, la música de los Bee Gees y todos los grupos que aparecieron en esas épocas. ¿Y las chicas qué look tenían? Eran más cubiertas, imagino, en esa época, ¿no? No había tanto... Digamos, no, ya empezaron los calores, digamos, ahí apareció la minifalda, que fue la primera manifestación, en todo caso, de la liberación, a raíz de eso, y ya también empezaron a usar no todas pueden usar minifalda. Digamos, no todas, pero sí la gran mayoría, claro. ¿Usaban las chicas con minifalda? Digamos, claro que sí. Bueno,
cualquier tipo de chica, en todo caso, que fuera bastante atractiva. No, no necesariamente bella, pero una atractiva significa que tenga simpatía, que tenga forma de cómo comunicarse, que sepa bailar, que es una de las cosas que también a mí me atrae, ¿no? Entonces, eso te completaba, en todo caso, un buen cóctel para que tú disfrutes el día, la noche, el baile. Añoranzas, historias, sabor, personas, encuentros, besos, abrazos, familia, pareja, vida. Es lo que hemos repasado hoy en Café y Conversa. Déjame que te cuente, limeño, que es importante jamás olvidar nuestra historia, nuestras costumbres. Eso hace un mejor peruano y hace un mejor país. Porque Café y Conversa siempre es eso y más. Nos hemos paseado, nos hemos enamorado, hemos caminado por las calles de Lima, hemos ido a los parques, hemos conocido la música, la ropa y toda la moda que nos enriquecía para vernos excelentemente bien en esas épocas doradas de los 70. Pero, ¿y la comida? ¿Dónde la pasábamos bien? ¿Y qué hacíamos para que deleite nuestro estómago? ¿Dónde? Cuéntame. Lima, por tradición en todo caso, es la cuna de la gran cocina a nivel de América, o sea, total de nivel América. Lima es lo mejor, es la capital. Por eso en los últimos tiempos ahora hay también el turismo gastronómico. Por supuesto. Pero en esas épocas tú tenías restaurantes muy buenos que se mantienen hasta ahora. Una de las cosas que me acuerdo era el famoso Rosita Ríos en el RIMAC. Inclusive muchos presidentes llegaron a comer en esas épocas, hasta los 70, 80 llegaban ahí. Después tú tenías en Barrios Altos La Buena Muerte, que hasta ahora se mantiene pero ha cambiado de lugar. Además también se comía muy rico en la calle Capón, los chifas, el gualot que se mantiene hasta ahora. Además, para comer, inclusive lugares ahí fichos, en todo caso también tú tenías, y para beber era en el Hotel Mauri. Carabaya. Claro, donde ahí se descubrió o se creó el pisco sour. Bebida bandera de claro, Perú. Exacto. Entonces, son ese tipo de cosas que uno aprende. También, digamos, para tomarse un buen pisco sour era el Hotel Bolívar, en el Bolivarcito, el bolivariano que le denominan ahora. Y así como ellos, en todo caso, hay muchos lugares donde no solamente comes, sino bebes y de la mejor calidad. Exquisito bloque de los Guariques. ¿Y el café dónde quedaba en la época? Café, ahí tú tenías en las esquinas, mayormente en los cafés, tenías en las panaderías y era mayormente regentada por italianos. Y los italianos tenían su zona para vender pan y su cafetín en su misma zona. Entonces ellos inclusive también tenían sus máquinas. Y entonces ahí tú ibas a tomar tu expreso, ese tipo de cosas. Tú tenías Alberizo, que tienes acá en la avenida Arenales. Claro. Tenías a Malatesta también en la avenida Arenales. Robeño también ahora. Si te das cuenta, muy ligado a los cafés eran los italianos, porque ellos tienen esa tradición de tomar café, y lo juntaban con las panaderías, y a su vez habían los delicatessen con quesitos, con cosas así que te ponían en la mesa. También al momento de tomar un buen lonchecito, eso era lo más simpático y agradable. La familia y la compañía en la época, exquisitamente rica y bien constituida, y sobre todo apreciando los programas de televisión, hacen que nuestra Lima de antaño aún siga cobrando historia y, por supuesto, ¿por qué no?, seguir entendiendo lo importante que es haber tenido etapas diferentes y diversas en nuestro país que hacen que el aroma, el café, la buena comida, las calles, la ropa, la música, en fin, todo el bagaje de cosas culturales de nuestro país crezcan. En Café y Conversa, que es eso y más. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial de Café y Conversa, y para no perderte nuestro contenido, activa la campanita de notificación, porque Café y Conversa es eso y más. Seguimos en Café y Conversa. Déjame que te cuente, limeño, el tema generacional es sumamente importante para entender cómo estamos yendo con toda esta situación de historia, de cultura, de música, de todo lo que hemos sido desde la época dorada o quizás la época clave en nuestro querido Perú. Por supuesto, Hugo, ¿cuál es tu concepto o tu contextualización en torno al tema generacional? Ese choque de cultura, ese choque de forma, de moda, de sentir, de percibir. Cada época tiene su forma de manifestarse, ¿no? Nosotros ya hemos entrado en otra época donde ha irrumpido la tecnología, cosas de mi época, por decirte, en mi casa no tuvimos teléfono,
y era ese teléfono negro, creo que hasta a fines de los 80, pero... y además tú tenías que hacer colas, inscribirte, una serie de cosas para lograr tener teléfono. Sí, pues. Ahora no, ahora todo el mundo tiene teléfono y el celular. Entonces la tecnología ha hecho grandes avances, pero así como ha hecho grandes avances también ha eliminado muchas cosas. ¿Cuáles? Una de las cosas que yo en esta comparación es lo que tiene que ver con los cines. Y para mí es un gran detalle. Los cines, la mayor cantidad de locales eran inmensos y eso se ha perdido. Digamos, Jesús María tenía el cine Diamante, el cine Nacional, el cine Mariátegui, el cine Palermo, el cine San Felipe. Muchos de ellos ahora están convertidos en edificios. Ahí vemos que el cine es el que ha perdido porque ya no hay los espacios. Han aparecido otros cines, pero ahora son pequeños. E inclusive en esas épocas había la forma que se llevaba el teatro inclusive en vivo, no solamente porque también había salas de teatro, y especialmente en época de Semana Santa. Y yo tengo ahí una anécdota muy simpática. En esas épocas de joven pertenecía a un grupo juvenil y teníamos nuestro club de teatro. El profesor que nos enseñaba nos invita a participar en un evento para Semana Santa porque iban a hacer la representación de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en plena obra y nos dan la indumentaria. Resulta de que hay un momento donde Cristo está en la cruz y los apóstoles estaban mirándolo a Cristo en pleno escenario y Cristo, por un lado, así el actor dice, falta un apóstol, falta un apóstol. Entonces todo el mundo empieza a decir, falta un apóstol, y de ambos lados tiran un apóstol. Y el Cristo dice, sobre un apóstol, sobre un apóstol. En vez de 12 terminaban 13. Entonces eso de alguna otra manera causó mucha hilaridad al público, porque de alguna otra manera los 12 apóstoles se habían convertido en 13. Ese cine, me acuerdo que era el cine Lido, que ahora ha desaparecido. Ahora ya es un edificio. ¿Es para ti importante esta situación de tecnología para encontrar una unión, un quiebre entre las generaciones? Yo creo que es una forma de unión, pero acá habría que aplicar cosas muy importantes, donde el Estado y especialmente los sectores que tienen que ver con la educación y la formación establezcan una relación, porque yo tengo 70 años y muchos de mi generación no han logrado conectarse en todo caso, porque hay que tener en cuenta que la tecnología a través de la propia computadora ha generado un nuevo código de comunicación. Y la gente que no ha logrado acceder ya se vuelve lo que es ahora un analfabeto diferente a lo que nosotros consideramos que es el analfabeto. Ahora se le denomina analfabeto funcional, que ese es el término específico. Ya no es el que puede saber leer y escribir, pero no sabe los códigos que te significa la nueva tecnología. Y ahora, si te das cuenta, los mismos niños son los más rápidos en todo caso que se adecúan a las nuevas tecnologías. No hay necesidad de darle muchas explicaciones a un niño porque ellos intuitivamente ya van haciendo aplicaciones y apretando uno que otro botón y logran insertarse rápidamente. Hugo, ha sido un placer enorme dar un paseo histórico e imaginario y sumamente importante a todo el tema del Perú en aquellas épocas de los años 70, 80 y encontrar lo importante que es el tema de la unión familiar, el tema de replanteamiento en la educación y el continuar construyendo un tema importantísimo, Hugo, que viene a ser el tema de la situación de relaciones sociales, que de la mano tienen que ir tanto el tema tecnológico como el tema familiar. Ha sido un placer enorme. Gracias por tomarte un café y conversa el día de hoy y hacernos entender qué tan importante es la cultura y sobre todo el tema de nunca olvidar lo que va pasando en la época que se va dando en nuestro país. Gracias. Esperamos volvernos a tomar un antaño café con aroma del ayer, pero en el día de hoy. Gracias, Hugo. Gracias, Elías, a ti. Muchas gracias. Hasta luego.